Este es lo Talk. Vamos a hablar del tema de la casa, un tema que nos pareció interesante abordar, ya que es algo que como seres humanos todos tenemos la experiencia de vivir en una casa, en una vivienda, y queríamos cada uno de nosotros abordarlo desde una perspectiva distinta. En mi caso, lo primero que se me vino a la mente como idea de la casa era en esta idea primitiva del refugio, ¿no? Como el ser humano tuvo siempre la necesidad de refugiarse, ¿no? Es una condición inherente a la condición humana, ¿no? El refugiarse de los elementos externos, ¿no? Entonces, al inicio se dan respuestas muy sencillas, muy intuitivas de cómo crear estructuras para poder cobijarnos, ¿no? Incluso es un juego común entre los niños el crear estos refugios o estos fuertes, ¿no? Para poder protegernos del exterior y tener este espacio íntimo donde vivir. Entonces, estuve revisando un libro que me parece muy interesante, que es La Casa Collage de Xavier Monteis y Pere Fuentes. Tenía este dibujo, el dibujo que sale a la derecha, que es una casa del árbol, del libro de la familia Robinson. Y recordé que, bueno, cuando yo era niña, mi mamá me leía este libro, que era un libro que ella había tenido de niña, yo lo heredé y lo leíamos juntas. Y me acuerdo que me parecía súper interesante como bueno, esta historia de una familia que su barco naufragia en una isla deshabitada y ellos con los materiales que encontraban en la zona y con restos que quedaban del barco construyen una casa del árbol. ¿No? Entonces, en las siguientes páginas te muestran vistas incluso interiores de esta casa del árbol y se veía pues increíble. Yo de niña pensaba que debía ser un sueño vivir ahí, ¿no? Entonces, una imagen que se me vino a la mente, y bueno, esa es una reproducción que se hizo para una de las películas de este libro, siguiendo la historia de la casa collage. Mencionan esta cabaña que yo la verdad no la conocía, me pareció una obra en su sencillez bastante potente. Es una cabaña hecha por Ralph y Ruth Erskine, se le llama la Box House, como de cubo, de cuadrado, pues es su forma muy, muy pura, muy sencilla, pero a su vez bastante moderna para la época en la que se hizo, 1941. La hicieron esta pareja para escapar un poco de la ciudad y refugiarse en un entorno natural, pero también de austeridad, ya que se encontraban en un contexto de Segunda Guerra Mundial y, bueno, le hicieron también con una idea de poder ahorrar recursos y irse a vivir fuera de la ciudad, ¿no? Entonces acá hay algunos bocetos de esta casa y encontré un artículo muy interesante escrito por Carmen Espejel que se llama La casa como renuncia. Entonces me pareció bastante interesante este título de cómo podemos relacionar una casa con el acto de renunciar, ¿no? Entonces voy a citar ciertos fragmentos de este artículo que está redactado de una manera muy, muy bonita, que explican no solo la casa como arquitectura, sino todo lo que significó para esta pareja establecerse en esta casa en este periodo de tiempo. Carmen detalla, si el detonante fue la necesidad de reducir sus gastos económicos, lo que realmente hallaron en esa vivienda fue la vida, la esencia de la vida, un refugio para la vida que vino de la mano de la renuncia del apartamento. Todo a partir de entonces sería distinto. Un poco lo que contaba, ¿no? La motivación para esta casa. Bueno, aquí está la planta de esta casa, bastante sencilla. Se puede ver, voy a agarrar aquí el cursor. Esta es la zona de la cocina. Esta es la zona central de una chimenea. Esta casa está en Suecia, entonces hacía mucho frío. La chimenea debía ser el centro del hogar. ¿No? Y hacia este lado está un área de, digamos, multiusos, de dormir, estudio, salón. De hecho, es interesante como casi que el ambiente no tiene ni nombre porque es muchas cosas a la vez y esa flexibilidad también es un tema que me interesa mucho en los espacios. Y aquí en la parte de atrás se concentra la fachada, es la fachada norte también para protegerse de las condiciones atmosféricas, es
casi una concentración de toda la parte de almacenamiento de esta cabaña, ¿no? Donde están pues los closets, se almacenan también estos rollizos de leña, ¿no? Para alimentar la chimenea, y es una casa bastante sencilla en su composición. De hecho, la hija de la pareja, y acá hay una foto muy bonita, nace en esta casa y la crían en esta casa también, ¿no? Como detalla Carmen en el artículo, la vivienda resulta un ejemplo de austeridad del superviviente, de rechazo al modelo de vida burgués, de entrega a unos ideales ascéticos difíciles de entender. Allí habitó la pareja con Jane, su hija pequeña, durante 4 años excepcionalmente fríos, morando alrededor de una chimenea que era el centro de la casa y el único foco de calor. Ahí podemos ver en la imagen esta cama, sofá cama, ¿no? Que se alzaba con unas poleas, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Aquí está como sofá, por ejemplo, ¿no? Está como doblado y levantado con estas poleas. Está la pareja con su hijo. Acá unos bocetos de este sistema, ¿no? Entonces siempre alrededor de la casa esencial normalmente suelen estar soluciones de flexibilidad que apoyan esta idea de lo mínimo necesario para vivir. Al final, si nos ponemos a pensar, la habitación es algo que se usa para dormir normalmente o únicamente en las noches, ¿no? Entonces, es interesante cómo se puede usar este mueble multifunción para un uso de día y otro uso totalmente distinto de noche, ¿no? Aquí vemos esta fachada que compositivamente también me parece que es súper interesante cuando está llena de leña, cómo se ve, casi parte de la arquitectura. De hecho, en la elevación está ya contemplado así, ¿no? Carmen detalla, la arquitectura pasiva que subyace resulta lúcida en su acertada disposición energética. La adecuada orientación que levanta un gran ventanal abierto a una veranda recoge la radiación directa del sol del sur. El muro norte queda especialmente aislado por rollizos acumulados en la leñera y el almacenaje de la pequeña vivienda, que además permite la ubicación de un vestíbulo con doble puerta y la gran chimenea, con dos hogares externo e interno, y huecos de difusión del calor. Adquiere una gran inercia térmica, casi que es una casa o una cabaña chimenea, ¿no? Del centro del hogar. Acá hay otra imagen de Ralph en su estudio, también de nuevo con una mesa abatible que se ponía vertical en este muro que ya hemos conversado, el muro de almacenamiento, ¿no? De la fachada norte de la casa. Y quería terminar con esta foto del proceso de construcción de la casa, también una foto muy bonita y muy potente, que muestra un poco la sencillez estructural también de esta edificación, ¿no? En el artículo también cierra Carmen con una frase muy bonita que es: yo prefiero pensarla como una arquitectura de renuncia voluntaria, un ejemplo de sobriedad de nuestros actos vinculados indefectiblemente con el conjunto de la sociedad. La sencillez tan enfrentada a la vanidad, la integridad de su extrema honradez y el inconformismo de esta vivienda nos hacen pensar en los ideales de la arquitectura. Una arquitectura para la gente real con necesidades reales, o parafraseándole, ¿no?, a Ralph Erskine, una arquitectura como arte útil. Y para cerrar, un poco relacionando con esta idea de la casa, Carmen menciona: una casa no debería ser más que esto, prescindir de lo superfluo y evitar en lo más íntimo. Siguiendo con el tema de la casa, que no sabíamos cómo llamar a esta temática, dijimos la casa, pero también estaba por ahí rondando la palabra habitar. Y para la presentación que he armado el día de hoy, he hecho una breve selección de algunas casas que me parece que de alguna manera u otra, ya sea en su momento o al día de hoy, como que tratan de romper un poco los paradigmas de lo que convencionalmente asociamos cuando escuchamos la palabra casa, ¿no? Entonces es un poco el objetivo y el enfoque que he querido darle a la interpretación del tema este Slotok. Y en esta imagen vemos una casa que justamente desde su nombre habla de esta postura radical, ¿no? En este caso, Arno Brandl-Huber en esta vivienda que se llama la antivila, ¿no? Prescinde de las maneras convencionales de subdividir los espacios y trabaja
un mobiliario un poco más flexible o una serie de distintas posibilidades para cada uno de los espacios que existen en la casa, que en realidad terminan siendo una intervención sobre una edificación existente para casi a la manera de Gordon Matta Clark ir operando la preexistencia para hacerle perforaciones, vanos, maneras de llegar de un lado a otro, ya sea en los muros o en las losas. Quería comenzar con esta frase que menciona Anne Lacaton, de Lacaton y Basal, sobre la idea del habitar, ¿no? Como un principio basado en el espacio habitado, diseñado desde dentro, desde donde las personas deciden cómo y dónde emplazar los usos para su vida cotidiana, así como en aprovechar las oportunidades de proporcionar espacios amplios y flexibles, ¿no? Me gusta esta idea de pensar el espacio habitado desde dentro, me parece como una frase clave porque finalmente la arquitectura, más allá de que podemos diseñar cosas que busquen verse bien desde el exterior, ¿no? Y tener esta composición armónica, etcétera. Finalmente los usuarios principalmente van a disfrutar y habitar el espacio justamente desde el interior, ¿no? Entonces, precisamente bajo esa óptica, mi selección de 8 casas que, número uno, cumplen con esta premisa de romper un poco con lo preestablecido que asociamos a una casa. Y número dos, que las imágenes que he seleccionado para colocar en la presentación casi siempre tienen esta vocación de mostrar el habitar desde dentro. Entonces, se han ordenado más o menos de manera cronológica, por ahí que al final hay algo que cuadra, pero casi que vamos a ver de la casa de Shinohara del 61 hasta el 2013 con 2012/2013 con algunos ejemplos un poco más recientes. Para cada una de estas casas que he seleccionado voy a mencionar ciertos aspectos que me han llamado la atención. En el caso de la Umbrella House de Shinohara, me parece muy interesante esta posibilidad que tiene la casa de transformarse, ¿no? A través de estos famosos paneles japoneses corredizos, ¿no? Que siempre están con esta posibilidad de romper el límite entre un espacio y otro, incluso entre el interior y el exterior, ¿no? Es bonito pensar que los paneles de la imagen que vemos abajo podrían abrirse y podría haber una relación casi interior-exterior de este espacio que si tuviésemos que ponerle un nombre diríamos que es la sala, ¿no? Esta siguiente casa me parece muy interesante, es una casa de Sverrefen que se llama la Villa Norrköping, en donde la seleccioné justamente por esta claridad que tiene de prácticamente colocar las funciones en torno a estos 4 muros que la contienen y prácticamente crear un núcleo húmedo al centro que tiene la cocina, los baños, seguro una pequeña lavandería, entre otros como puntos que requieran algún tipo de conexión sanitaria. Y luego la experiencia de la casa se daría más que nada a través de la proyección visual en las diagonales hacia las esquinas, ¿no? Entonces, finalmente se crea una casa que podríamos interpretar que es un recorrido perimetral, pero al mismo tiempo podríamos decir que casi no tiene recorridos o circulaciones. Esta siguiente casa me parece muy interesante porque, claro, es de inicios de los años 70 y sin embargo yo la veo y la asocio tranquilamente a un proyecto que podría haberse diseñado o pensado en la actualidad, ¿no? Que es esta casa de Julian Lampens, en donde prácticamente se resuelve toda la planta de la casa simplemente con una serie de piezas de mobiliario o tabiquerías que no llegan hasta el techo y casi que se resuelve sin tener que usar muros, ¿no? Simplemente trabajando la idea de los desniveles y de la ubicación de dónde se da cada función o posibilidad de utilizar la casa, ¿no? Entonces, uno siempre tiene esta percepción de lo que está ocurriendo o puede intuir, al menos de manera parcial, distintas cosas que están sucediendo en distintos lugares de la casa y al mismo tiempo tener la privacidad suficiente para la actividad que se desarrolle en cada uno de los espacios. Esta casa que también ya es un clásico, que es la casa La Tapie de Lacaton y Basal, en donde hay una voluntad, ¿no? de extender las cosas que suceden al interior de la casa a un espacio como una especie de invernadero interior-exterior que finalmente no tiene una función definida más que la de que los usuarios puedan apropiarse de este espacio de la manera que crean conveniente y es casi una voluntad o una postura radical de generosidad en donde prácticamente se duplica
el área ocupada del primer nivel sin necesariamente generar un sobrecosto exagerado, tratándose de una estructura mucho más ligera, ¿no? Esta otra casa que también me pareció interesante colocarla como parte de esta selección, porque, de nuevo, es una casa que si la asociamos a la primera casa que vimos, que era la Umbrella House de Shinohara, que en el caso de Shinohara él reinterpreta o utiliza los shoyis japoneses para crear esta posibilidad de tener espacios que oscilan entre el interior y el exterior. En este caso, Sou Fujimoto en la casa N, literalmente, ¿no? A través de todos estos vanos, de una serie de capas que se van dando, ¿no? O cascarones que se montan uno sobre otro casi a la manera de estas muñequitas rusas, creo que se llaman, bueno, ya me olvidé el nombre, pero como que aparece una dentro de otro, y de pronto estos límites entre dónde termina la casa y dónde comienza el exterior o la calle o el jardín, ¿no? Perimetral se vuelven mucho más difusos y ofrecen una experiencia completamente distinta del habitar. Ya hacia el año 2013 me parece interesante esta casa de Pascal Flamer, que curiosamente también es un arquitecto que menciona mucho la influencia de Kazuo Shinohara en su obra. Y en esta casa se ve, ¿no? Esta voluntad en el primer piso de tener esta planta mucho más libre, que al mismo tiempo está enterrada o semi-enterrada a unos 60, 70 centímetros debajo del nivel del suelo, cosa que te cambia la perspectiva de la relación visual que uno tiene con el exterior, ¿no? En donde casi que esta mesa continua o perimetral que ocurre a lo largo de todo el borde de la primera planta se proyecta al mismo nivel o al ras que el jardín que rodea la casa. Y en la segunda planta sucede algo que yo considero que es similar a lo que pasa en la vía Norrköping de Fenn, en donde uno puede circular, ¿no? A través de todos los espacios que se encuentran en el perímetro, pero al mismo tiempo existe esta posibilidad de circular a través de este pequeño hall de dimensiones mínimas al centro para poder acceder a cada uno de los tres espacios que lo rodean, ¿no? Entonces, esta ambigüedad o libertad de uso o libertad de circulación me parece que pone en crisis o cuestiona un poco las maneras convencionales de organizar una casa. No sé si esta es la última, me parece que sí, pero es la casa solo de Peso von el Richausen, que se organiza en torno a este patio central. Y de nuevo, queda un poco la duda de qué cosa es espacio de circulación y qué cosa es el espacio habitado, casi que todos los espacios cumplen ambas funciones. Y a propósito de lo que mencionaba Andrea más temprano, nos interesa bastante leer en la oficina las publicaciones de Xavier Monteis, que habla justamente de esta idea de la habitación, en donde también existe esta voluntad de romper la jerarquía de los cuartos o de las habitaciones, ¿no? Para simplemente que cada uno de estos espacios puedan ir siendo apropiados según los usos que podrían ir cambiando en cuanto a las distintas necesidades a lo largo de la vida de una edificación, en especial de una casa, ¿no? En donde la configuración de la familia cambia, aparecen los hijos, luego los hijos salen, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones que van cambiando en cuanto a las necesidades de uso del espacio que podrían ser perfectamente adaptables con una configuración como la que estamos viendo en esta planta, ¿no? Y finalmente, esta misma lógica de distribución cruciforme, como se ve en la planta de abajo a la derecha, también está presente en esta casa de Kirsten Gears y David Van Severen, en donde también existe esta voluntad de romper con esta jerarquización de los espacios y que cada uno de los espacios tenga unas dimensiones suficientes como para poder adaptarse a distintas posibilidades. A su vez, en esta quería agregar, ¿no? Que justamente a través de esta disposición y estos vanos que te permiten circular a través de los espacios, casi a la manera de una antigua casona republicana, ¿no? En donde casi alrededor de la casa patio, ¿no? Muy, muy conocida acá a nivel local, ¿no? Que uno tiene la posibilidad de acceder de un patio central a cada una de las estancias, pero también tiene la posibilidad de recorrer toda la casa simplemente circulando entre estancia y estancia, ¿no? Que es
un paralelismo que me parece interesante hacer entre casas que llamamos de una configuración totalmente contemporánea, pero al mismo tiempo tienen mucho que ver con estas casas patio de la época republicana. Y justamente a raíz de este comparativo, me pareció interesante cerrar la presentación nuevamente haciendo mención del libro de Xavier Monteis, en donde él aboga por una casa con mayor sentido y complejidad y a través de la reflexión en torno a la habitación con usos diversos, defiende la ambigüedad y la no especialización de los espacios domésticos. Justo hemos hablado cómo estas casas, o muchas de estas casas que hemos visto, ¿no? En especial la de Kersten Giers y David Van Severen, la de Peso von Richhausen, o en especial estas últimas, ¿no? O la de Pascal Flamer, que hablan de esta no especialización de los espacios. En la Villa Capra o la Villa Rotonda de Palladio de 1566 prácticamente podemos hacer este mismo paralelo, ¿no? En donde tenemos todas estas habitaciones en torno al espacio central, en donde uno tiene la posibilidad de acceder a estos espacios, ya sea desde el espacio central o circulando a través de las mismas habitaciones, casi casi es que sin ningún tipo de jerarquía. Y finalmente quería terminar con esta cita de un libro que estoy leyendo actualmente de Robert McCarter, que menciona es una cita dentro de una cita dentro de una cita, que dice lo siguiente: mi casa es diáfana, pero no es de vidrio. Sus paredes se contraen y se expanden como yo deseo. Unas veces las traigo cerca de mí como una armadura protectora, pero en otras dejo que las paredes de mi casa florezcan en su propio espacio, que es infinitamente extensible. Bueno, quizás usar esta imagen pueda ser un poco cliché porque es una imagen que se recurre mucho, en especial últimamente la he visto en varios lugares, pero no deja de ser una imagen muy sugerente, que es el cuadro de Antonello da Messina, de San Jerónimo en su estudio, que habla un poco de esto, ¿no? De lo que hemos visto en la presentación, o espero que se entienda el vínculo, de esta proyección del espacio, ¿no? Infinitamente, incluso con ciertas capturas de lo que sucede alrededor de la edificación, conectando un poco el exterior con el interior, pero al mismo tiempo esta noción, como la casa de Julian Lampens que vimos, en donde hay una noción completa de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo hay una escala mucho menor, ¿no? O mucho más acotada, o muy de la escala casi de objeto o de mobiliario, que permite estar acogido en un espacio que permite desarrollar el quehacer o el habitar cotidiano. Gracias. Continuando con este Slow Talk acerca de la casa y el habitar, yo inicio con una foto muy clásica de lo que tenemos todos en nuestra mente cuando nos dicen casa, ¿no? Cuando un niño dibuja una casa siempre es esta figura. Me hice la pregunta de ¿qué es habitar? Y para mí está muy relacionado a la experiencia y la memoria. Indagando en esta premisa de la experiencia y la memoria, me encontré con esta foto que tiene de nombre el Newfer del día a día, de las medidas de todos los objetos que hay en este ambiente, que específicamente es como la cocina, el comedor. Este espacio se hace no solamente de la arquitectura, no solamente se construye a partir de la arquitectura, sino también de los objetos y de cómo la gente experimenta con esos objetos y con el espacio, ¿no? Como tal. Tengo esta cita que es de Los ojos de la piel, de Palasma, donde dice que la eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales encarnadas y vividas que concretan y estructuran nuestro ser en el mundo. La arquitectura refleja, materializa y hace eternas ideas e imágenes de la vida ideal. La relaciono mucho con la imagen porque en la imagen también se puede ver acá una persona como en su espacio, ¿no? Entonces, estas ideas y todo esto se materializa mientras la persona va habitando en su casa y en cualquier espacio que esté, ¿no? Me encontré con esta foto bastante interesante que es la planta de un ambiente donde se ve todas las experiencias que se pueden encontrar en esta, ¿no? Entonces, todas las memorias, todos los recuerdos que te traen las paredes, los espacios y toda esta arquitectura que tenemos, ¿no? Y con esto también, citando a Los ojos de la piel, dice, la autenticidad de la experiencia arquitectónica se basa en el lenguaje tectónico de la construcción y en la integridad del acto de construir para los sentidos. Eso también recuerda mucho a una conferencia de Heidegger, donde dice que
no habitamos porque hemos construido, sino que estamos construyendo antes, ahora y vamos a seguir construyendo porque habitamos. Es parte de nosotros, ¿no? Como decía Andrea al inicio, de manera primitiva, hemos construido para poder habitar ese espacio, para poder protegernos y para poder tener las experiencias que tengamos que tener en cada espacio. Otra cita que me pareció bastante impactante es esta de acá de Bachelard, que es de la poética del espacio, donde dice que todo espacio realmente habitado contiene la esencia del concepto de hogar, porque ahí se unen la memoria y la imaginación para intensificarse mutuamente. En el terreno de los valores forman una comunidad de memoria e imagen, de tal modo que la casa no solo se experimenta a diario, al hilvanar una narración o al contar tu propia historia, sino que a través de los sueños, los lugares que habitamos impregnan y conservan los tesoros del pasado. Así pues, la casa representa una de las principales formas de integración de los pensamientos, los recuerdos y los sueños de la humanidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso. Me parece bastante impactante porque la casa es el primer sitio en donde nosotros habitamos y es donde nos construimos y donde se construye nuestra identidad y creo que es importante tener de manera consciente eso, todos los arquitectos, que, o sea, no se hace arquitectura solo porque sí o porque sea linda, sino porque nos va a acompañar el resto de nuestra vida y impacta a nivel social, mental, físico y es bastante importante que lo tengamos en cuenta y que sepamos aportar en eso, ¿no? A la sociedad. Voy a mostrarles una recopilación de imágenes de unas viviendas que hicieron Lacaton y Basal, donde se ven esta experiencia, ¿no? De cada diferente persona que vive en estos departamentos, ¿no? Por ejemplo, acá las plantitas, la muñequita, acá también, que es la arquitectura siendo habitada por las personas que están acá, el comedor, el escritorio, con todas sus cosas, con los detalles que diferencia cada casa, ¿no? Este también, que es totalmente diferente, puede ser el mismo espacio, pero se adecúa de manera diferente de acuerdo a las necesidades de cada usuario, ¿no? Donde pueden experimentar, pueden haber pasando varias cosas, ¿no? Las señoras conversando, la niña jugando, todo esto en un espacio habitable, donde se pueden ver que pasan de todo tipo de cosas, ¿no? Acá también colgando la ropa, también pueden estar almorzando, desayunando. Acá también se ve un poco lo que les comento de habitar este espacio de la manera que cada usuario quiera. No hay una norma de que todos tienen que vivir de acuerdo a lo que te dice la arquitectura, ¿no? Cada quien la adecua a cómo quiere vivir. Y bueno, esta es ya una imagen general de de toda la unidad, de todas las unidades de vivienda, donde también se puede ver un poco, ¿no? Estas diferentes maneras de habitarlo, y cómo se ve por afuera, ¿no? Y termino con este fragmento de Aristóteles, del sentido y lo sensible, donde nos dice, porque el recuerdo consiste en la experiencia potencial en la mente del estímulo afectivo y este, como se ha dicho, de tal manera que el sujeto es movido o estimulado desde el mismo impulso y de los demás estímulos que él contiene en sí mismo, pero se debe asegurar el punto de partida. Por esta razón, algunas personas parecen recordar partiendo de los lugares.